Hola, ¿qué tal? Te hablan los pastores Cristian y Eli Bravo. Queremos darte la bienvenida por estar aquí en este canal, en donde tu vida será enriquecida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te invitamos a compartir, suscribirte y comentar en la barra de comentarios para seguir llevando un mensaje de esperanza a todos. Quédate donde estás para escuchar el mensaje que impactará tu vida. Así que comenzamos ya. Amén. Ahora sí, de pie, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 18, 18 al 20. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Pues donde se reúnan dos o tres en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy allí entre ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra y oramos para que seas tú, Dios, hablándonos, instruyéndonos y edificando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor y tome su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy voy a continuar compartiendo este mensaje que ya he hablado por unos 2 semanas atrás acerca de la unidad. El poder de la unidad. Y este tema le puse el poder de dos o más en acuerdo. El poder de dos o más en acuerdo. Cuando personas diferentes se ponen de acuerdo bajo el señorío de Jesús y la dirección del Espíritu Santo, lo que individualmente parecía imposible comienza a ser posible. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando dos personas, se lo voy a volver a repetir, cuando dos personas se ponen de acuerdo bajo el señorío de Jesús y el poder del Espíritu Santo, comienzan a pedir cualquier cosa. Lo que parece imposible comienza a ser posible. Escuché una historia que me llamó la atención y es la historia de Steve Jobs en sus inicios en 1976. Él tenía la visión de crear un producto revolucionario. Sin embargo, no tenía la capacidad de cómo elaborarlo. Así que se unió con un hombre llamado Steve Wozniak. Estos dos hombres comenzaron a revolucionar la historia de la tecnología. Uno tenía el poder creativo y el otro tenía el poder de desarrollarlo. La ingeniería tenía el poder cómo hacer que eso que estaba en la mente de Steve Jobs se tradujera a una realidad. Y me llamó la atención de que estos hombres, a pesar de que eran hombres diferentes, a pesar de que en su inicio tuvieron muchos desacuerdos, había una cosa en común. Era revolucionar la industria tecnológica con un producto innovador que marcara la historia. Y su deseo de cumplir esa meta lo logró. Hoy en día la compañía Apple es una de las compañías mayor valoradas en el mundo, reconocidas en el mundo. Tenemos los teléfonos inteligentes. Gracias a esta revolución tecnológica, las demás compañías siguieron el ejemplo y todas las demás, Samsung y Nokia y todas las demás que se quedaron atrás, comenzaron a copiar todo lo que esta tecnología había hecho o ha hecho. Pero todo comenzó en el poder del acuerdo. Y me llama la atención que la Biblia habla de que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, nada le es imposible. Estas palabras vienen exactamente de Jesús. Y si vienen de Jesús, hay que creerlas. Amén. Pero me pregunto, ¿por qué hay tantas personas que aman a Dios, que tienen dones, talentos, habilidades, tienen fe, tienen buenas intenciones,
pero aún así no logran avanzar juntos. ¿Por qué? Muchas veces el problema no es el talento. El problema no son los recursos, tampoco es la gente. El problema es ponerse en acuerdo. Y el enemigo ha utilizado esta herramienta para que no llevemos a cabo los propósitos que él ha decretado sobre nosotros. Y uno de los enemigos más grandes en contra de lo que Dios quiere hacer es la división. ¿Están de acuerdo conmigo? La división es la que hace que dos personas con talentos, con habilidades, con potencial increíble no se puedan llevar a cabo. Y como no se pueden llevar a cabo, entonces no pueden llevar a cabo el propósito por el cual Dios los ha diseñado, Dios los ha formado. Pero me llama la atención que la Biblia, estudiando el libro de Hechos, estamos estudiando todo este mes el libro de Hechos, me llama la atención que una de las cosas que el pueblo de la iglesia primitiva tenía era que estaban unánimes. Estaban juntos, oraban juntos, comían juntos, adoraban juntos, perseveraban juntos, enfrentaban dificultades juntos. Y eso hizo que la iglesia era tan poderosa. Dios quiere levantar una iglesia poderosa en este tiempo. Y hasta cuando no entendamos que hay esas limitantes que nos están deteniendo, siempre vamos a estar derrotados. Siempre vamos a estar hasta un límite. Dios quiere llevarnos mucho más allá. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Una orquesta puede tener excelentes músicos, pero si cada uno toca una canción diferente, el resultado será ruido. Un equipo de fútbol puede tener los mejores jugadores, pero si cada uno juega por sí mismo, podrán enfrentarse a un equipo de menor categoría y perderán. ¿Por qué? Porque la habilidad no está en lo talentoso que es el equipo individualmente, sino lo talentoso que son juntos. Eso es lo que hacen que tengamos a un equipo como los Warriors, que trabajan juntos. ¿Entienden? Han ganado muchas temporadas porque han jugado juntos. ¿Entienden? Eso se puede nombrar en muchos equipos de fútbol. Por ejemplo, Argentina, que ya varias veces ha intentado ganar, aunque no ganó esta copa, pero llegaron hasta la final porque se habían mantenido juntos. Pero hay otros equipos con mucho mayor talento, pero no han podido alcanzar la meta porque no se han puesto de acuerdo. Una familia puede tener amor, pero si cada uno está cambiando o está caminando hacia una dirección diferente, habrá tensión. Una iglesia puede tener todos los recursos, los líderes, puede tener la habilidad, las personas apasionadas, pero si pierde la unidad, pierde una de las mayores fortalezas. Por eso Jesús dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, nada les será imposible. Hay algo poderoso que ocurre cuando dos comparten la misma visión, cuando dos caminan en acuerdo, cuando dos caminan con el mismo objetivo, cosas imposibles pueden llegar a completarse. ¿Cuántos lo creen? La iglesia de Hechos nació en unidad. Hechos 1:14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Lo que quiere decir que antes del Pentecostés encontramos algo que me parece extraordinario. Estaban juntos, oraban juntos, perseveraban juntos, estaban unánimes. Y la palabra que se repite varias veces, y el Espíritu Santo me la hacía entender, que es la palabra unánime. Y la palabra unanimidad no significa tener la misma personalidad, no significa que tenía que portar la misma ropa o hablar el mismo lenguaje. Lo que significa que habían decidido caminar hacia una misma dirección. Habían decidido dejar sus diferencias, sus credos, porque la Biblia dice que en el primer mensaje que dio el apóstol Pedro, habían gente de todas las regiones del mundo en aquel entonces, que venían a adorar al templo, y todos ellos decidieron a viva voz decir: Señor,
hoy yo te recibo con mi Señor. Porque les decían, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y el apóstol Pedro los llevó y los dijo, ustedes tienen que bautizarse, arrepentirse de sus pecados, bautícense. Y dice la Biblia que a partir de ese día se unieron unos 3,000 personas. Ese fue el inicio de la iglesia primitiva, la unanimidad. La unidad no es uniformidad, la unidad es diversidad. Escuche bien esto: rendida a un mismo Señor y movilizada hacia un mismo propósito. Eso es unidad, diversidad, rendida a un mismo Señor, movilizada hacia un mismo propósito. ¿Y cómo lo podemos comparar esto? Por ejemplo, en los colores. Si usted mira los colores del arco iris, cada uno de ellos tienen diferentes: amarillo, verde, rojo, azul. Cada uno de nosotros puede representar un tipo de color. Juntos podemos hacer un arco iris hermoso que se pueda mirar en el esplendor. Pero si estuviésemos revueltos y si nadie se pone de acuerdo, podría ser un poco de garabatos de colores que nadie llamaría la atención. ¿Está mirando la diferencia? La unidad trae lo que se llama sinfonía, y ese es el griego original, lo que significa sinfonía, sínfono, donde viene la palabra sinfonía, donde todos los miembros de un equipo, los miembros de una orquesta sinfónica tocan bajo el compás de una melodía y todos pueden hacer una música excelente. Gloria a Dios. Cuando hubo unidad, vino Pentecostés. En Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Lo que me llama la atención es que la unidad trajo la presencia de Dios, la presencia de Dios trajo el poder de Dios y el poder de Dios trajo un impacto a toda la ciudad. ¿Se da cuenta que la unidad no produce al Espíritu Santo, sino que atrae al Espíritu Santo? Y cuando el Espíritu Santo es manifestado en un lugar, en una sociedad, en una familia, en una iglesia, cosas poderosas comienzan a ocurrir. Celébrelo, celebre la presencia de Dios, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer. El poder de dos o más en acuerdo. Jesús había establecido este principio en Mateo 18:19. Si dos de vosotros, dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿sí? Cuando dos de nosotros nos ponemos en acuerdo, cosas poderosas comenzamos a hacer. Y esa es la visión de Dios. Sinfonía no significa que todos tocan el mismo instrumento, pero aunque producen sonidos diferentes, están siguiendo la misma canción. Esa es la iglesia. No necesitamos ser iguales, no necesitamos ser todos alineados, pero sí podemos estar juntos cuando estamos siguiendo el mismo propósito, cuando estamos hablando el mismo lenguaje del cielo, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Allí hay poder. Otro punto muy importante de Hechos, y es que cuando la iglesia oró en acuerdo, el lugar donde estaban tembló. Hace poco hubo un temblor en Venezuela que sacudió todo el país. Miles de personas murieron. Pocos meses después, creo que un mes después, ocurrió en Colombia. Muchas personas también quedaron sepultadas. Creo que volvió a ocurrir hace poco, no sé si fue en Perú, volvió a ocurrir. Ahora, estos temblores producen temor, incertidumbre y mucho desasosiego. Pero cuando el temblor de Dios llega a nuestras vidas, no produce temor. Cuando el temblor de Dios llega en una congregación, produce pasión por Dios. Y eso es lo que ocurrió en Hechos capítulo 4. Dice que Pedro y Juan estaban enfrentando una oposición. Las autoridades los amenazaban.
La iglesia podría ser dividida, pero algunos de allí, en vez de decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor desistamos de esto, mejor corramos, mejor no nos metamos en problemas, porque ustedes saben, como ya metieron preso a Pedro y a Juan, a lo mejor vienen por nosotros. Pero sin embargo, dice la Biblia que la iglesia persistía orando. Alzaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a clamar, comenzaron a buscar la presencia de Dios. No comenzaron a criticarse, no comenzaron a buscar culpables, no comenzaron a buscar quién es responsable, sino que comenzaron a clamar al Dios del cielo. Y dice la Biblia que en el versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Aleluya. Así era tan fuerte la presencia de Dios en aquel lugar. Sabes que tu oración puede hacer temblar el infierno cuando tú te pones de acuerdo con uno y otro y comienzan a clamar por alguna situación. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. No hay enfermedad, no hay situación de financiera, no hay problema, no hay crisis que Dios no pueda obrar. Aleluya. Por eso que el enemigo se ha encargado de alguna manera dividirnos, poner pensamientos contrarios. ¿Para qué? Para que no seamos efectivos. Porque cuando un pueblo se pone en unidad, en oración, cuando una familia, sabes que está pasando una crisis tan terrible, pero se unen y dicen, vamos a buscar a Dios. No sabemos cómo vamos a salir de esta situación, pero sí sabemos que nuestro Dios dijo, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será refugiado. Aleluya. El poder del infierno no puede contra una familia que clama y ora en unidad. No hay circunstancia. No hay. Esto ocurrió en el capítulo 4 de Hechos. Dos pueden hacer lo que uno no puede hacer. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, mejores son dos que uno. Pero el versículo 10 dice, porque si cayere el uno, el otro lo levantará. Este es el poder que existe cuando trabajamos en unidad. El enemigo de la unidad es el yo. La semana pasada estuve hablando acerca de varios de los enemigos que existen en contra de la unidad. En Hechos capítulo 4, 32 encontramos una declaración impresionante. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de un alma. Pero inmediatamente que pasa el capítulo 4, Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira aparecen en escena. ¿Por qué? Y yo comenzaba a preguntar, porque todo el libro de Hechos es una secuencia de historias que van consecutivamente. Dice, ¿por qué? Porque después de mostrarnos el poder de la unidad, Lucas demuestra que algo puede contaminar la unidad. Y es que es la apariencia, el ego, el deseo de reconocimiento y la falta de integridad son enemigos de la unidad. Y esto era lo que estaba ocurriendo en Ananías y Zafira. Ellos querían aparentar que su ofrenda era igual que los demás. Ellos querían el reconocimiento de saber que también habían dado una aportación muy grande a la iglesia. Ellos tenían el deseo de que su ego sea levantado por su acción. Pero déjame decirte que cuando el pueblo está en unidad, el Espíritu Santo es el que quiere ser reconocido. El Espíritu Santo es el que debe ser reconocido en medio de nosotros. No es lo que hagamos. Y me llama la atención porque Juan 3:30 dice, es necesario que yo crezca, que yo mengüe para que Él crezca. Ese fue el mensaje de Juan. Juan el Bautista reconocía que todo lo que hacía, todo el poder, toda la obra extraordinaria, todas las cosas se merecía al poder de Dios sobre Él. La palabra que daba, todo eso. Y es necesario que nosotros nos volvamos a Dios y le pidamos al Espíritu Santo que Él nos llene para que Él crezca en nosotros y para que nosotros, nuestra carnalidad mengüe. Pero los enemigos de la unidad está en el yo. Hay una palabra que puede destruir un equipo
que puede destruir un matrimonio, una familia, hasta una iglesia. Es el yo. Yo quiero, yo pienso, yo merezco. ¿Por qué no me reconocieron a mí? ¿Por qué él y no yo? Si no se hace como yo quiero, no participo. Y tenemos que entender algo. Estamos trabajando para un reino que le pertenece a Dios. Él nos llamó para que nosotros construyésemos su reino, no para construir nuestro propio reino. No se trata de nosotros, se trata de Él. Todo lo que lleguemos a hacer, todo lo que alcancemos, todo lo que logremos, todo lo que Dios nos permita llevar a cabo, toda la gloria sea para Él por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Yo no sé si tú puedes darle gloria a Dios. Todo es por Él. Si hoy eres reconocido, si hoy Dios te ha bendecido con un buen trabajo, la gloria es de Dios. Si Dios te ha bendecido de alguna manera, reconócelo en todo y Él te exaltará, Él te honrará. No esperes el reconocimiento de otros. El reconocimiento de otros es pasajero. Esto es algo por lo cual los seres humanos batallamos. El reconocimiento, el ser nombrado, el ser puesto en alto, el que no me dijeron, el que no me pusieron. Y si no lo hacen a mi manera, entonces yo no trabajo. Esto es un espíritu del infierno que tiene que ser sacado fuera de nuestros medios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entre los grandes enemigos de la unidad, debemos identificarlos. Y yo quiero hablar un poco más, recargar del mensaje que hablé la semana pasada. Entre los grandes enemigos está el orgullo, donde dice yo tengo la razón. La competencia, donde dice tengo que demostrar que soy mejor. La murmuración, hablar de alguien en vez de hablar con la persona. La ofensa, el permitir que una herida se convierta en una pared. La falta de perdón, seguir cobrando emocionalmente una deuda que Cristo nos llama a entregar. Protagonismo, querer ser vistos más que Cristo sea glorificado. Las preferencias personales, este es uno de los enemigos. Hacer de lo que me gusta lo más importante que nuestra propia misión. Es que si no lo hacen a mi manera, es que no lo hacen el color que quería. Hay personas que se han dividido, familias, por simplemente preferencias personales. ¿Sí? Una iglesia madura aprende a distinguir entre principios que no podemos negociar y preferencias personales que debemos rendir por amor. Hay cosas que tenemos que rendirlo. Hay cosas que no se pueden negociar. Si esto va a causar división, es mejor rendirlo. Si esto va a causar una herida emocional, es mejor soltarlo. Y eso usted debe hacer en su familia. Porque estoy más que seguro que muchos de nosotros entramos en conflicto aún por ideas y preferencias de comida, por ejemplo. Muchos salen de aquí y como tienen familias y les preguntan, ¿qué quieren comer? Más vale que no hubiesen dicho esa palabra. ¿Por qué? Unos dicen, yo quiero pizza. El otro dice, no, yo quiero comida china. No, el otro quiero comida, yo quiero hamburguesa. Y comienza el desacuerdo allí. Ah, pero es que la última vez ella escogió. ¿Y por qué otra vez escoger a él? ¿Por qué le da? Entonces comienza el desacuerdo. Es mejor irse a su casa tranquilo. Pero hay cosas, si van a causar división y pleito dentro de la familia, es mejor que no se nombre. ¿Entiendes? Es mejor que, yo siempre lo he dicho, mi esposa y yo, nosotros tomamos las decisiones en casa. ¿Entiendes? Y no porque queramos ser autócratas o dictadores, sino porque a veces para bendición de la familia, y cuando no nos llevamos a cabo, nosotros no nos entendemos, no estamos en acuerdo, es mejor que nosotros tomemos las decisiones por el bien de la familia. Amén. Hay principios que no podemos negociar. Dentro de su casa tiene que haber principios como
no permita que el desacuerdo los divida. No permita que las preferencias personales causen frustración, molestia, ira. Tenemos que reprender ese espíritu del nombre del Señor. Yo les compartía hace unas semanas donde había un desacuerdo entre mi familia. Mis hijos estaban en desacuerdo. Pero yo dejé pasar 2 días y al tercer día los llamé y les dije, ¿sabes qué? Aquí se tienen que resolver las cosas y en el nombre del Señor tiene que haber unidad y perdón. Y los llevé a Cristo. Y después de orar y de renunciar y de reprender todo ese espíritu, llegaron a un acuerdo y ahí se reconciliaron. Ese tiene que ser nuestro deber. Yo no puedo permitir que en mi casa haya la división. Si se permite en mis hijos, eventualmente se va a pasar a nosotros. ¿Entiendes? Y eventualmente a la iglesia. Entonces son principios que no podemos negociar. Usted pelee por la paz sobre su casa. Pelee por mantener armonía. Pelee por que el amor sea un vínculo, sea una virtud que siempre esté, que sean palabras de ánimo, palabras de afirmación. Profetice vida en vez de profetizar muerte. Comienza a declarar lo que usted quiere ver sobre su familia en vez de declarar todo lo negativo que está ocurriendo. Declare que la presencia de Dios es la que trae la transformación. Y cuando usted no pueda, entonces únase con su esposo o su esposa y órele al Señor para que el Señor traiga su paz y su unidad una vez más. Esto es espiritual, familia. A veces lo tomamos como algo normal. ¿Dónde está el hijo? No, está por allá escondido. Ni siquiera sabe. Esto es normal de que las familias de hoy en día están creciendo en completa desunidad, completa división, no están de acuerdo, no saben nada qué está pasando. Es tiempo de que nuestra familia se levanten a declarar el nombre del Señor juntos y a traer el reino de Dios. Cuando una familia camina en unidad, ahí hay prosperidad, ahí hay sanidad, ahí hay vida, ahí hay todos los factores que se necesitan. El Señor comienza a añadirlo. Por eso dice la Biblia, busquen a Dios. Busquen su reino, su justicia y todas las cosas serán añadidas. Usted quiere ver añadiduras en su familia, busque la presencia de Dios en unidad. Y si no puede, únese con alguien, con el equipo de intercesión, que esos están en fuego. ¿Entiendes? Esta gente están ahí todo el tiempo, clamando, orando, intercediendo, reprendiendo, liberando. Y hay personas que necesitan liberación, ¿ya? Hay personas que realmente han vivido todo el tiempo rechazados y hay un espíritu de culpabilidad y de abandono que no los permite unirse a alguien. Eso necesita ser sacado. Y es solamente el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Mira lo que sucedía cuando la iglesia estaba unidos. Hay un patrón extraordinario en el libro de Hechos. Hechos 1:14 dice: cuando estaban unidos en oración, trajo como resultado una preparación espiritual. En Hechos 2:1 dice, estaban unánimes juntos. Como resultado trajo un derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 2:42 dice que perseveraban juntos, compartían juntos las enseñanzas, crecían, comían juntos. Y dice, como resultado había crecimiento y madurez. En el versículo 44 estaban juntos y también trajo como resultado había generosidad. Vendían sus propiedades, vendían sus casas, vendían sus terrenos y lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraban. Y dice la Biblia que no había entre ellos ninguno en necesidad. ¿Sí? El versículo 24 también dice que cuando estaban en aprieto, Hechos 4:24, cuando estaban perseguidos, dice que alzaron la voz unánimes y comenzaron a clamar, y el diablo tuvo que resistir y Dios envió al ángel para que sacara a Pedro. Gloria a Dios. Cosas milagrosas comenzaron a ocurrir porque el pueblo de Dios estaba unánime. En el versículo 32 dice que eran de un solo corazón y de un alma. Como resultado, gran poder, gracia y provisión venían. Todo esto lo vemos en todo el libro de Hechos.
Y es increíble, en el capítulo 5, Hechos 5:12 dice, todos unánimes y como resultado habían señales y prodigios. ¿Te das cuenta el patrón de lo que está siguiendo? Cuando dejaron el yo y abrazaron el nosotros, su impacto se multiplicó. ¿Sí? La unidad no significa la ausencia de conflicto, va a haber conflictos también. Van a haber situaciones. El capítulo 15, donde Elio que estuvo compartiendo el viernes, me llamó la atención porque yo estuve leyéndolo y repasándolo. Capítulo 15, y si quiere vayamos allí por favor. Hechos capítulo 15. Dice que hubo una disputa entre el concilio, entre los judíos y que se habían convertido, y estaban diciendo de que pues los gentiles tenían que guardar todas las tradiciones que los judíos guardaban. Entonces había llegado un grupo de personas que estaban enseñando que tenían que guardar todos esas costumbres a la iglesia de Antioquía. Entonces mandaron una delegación a Jerusalén para discutir estos asuntos. Y dice la Biblia que la situación se incrementó. La situación se puso caliente. Pero dice, lo más interesante, que cuando Pedro alzó la voz y comenzaron a hablar, y después habló Bernabé, y comenzaron a contar cómo los gentiles habían recibido el Espíritu Santo y cómo ellos fueron tocados, sanados. Dice que no hubo ningún impedimento. Entonces, pero me llama la atención en los versículos 30, creo que fue el versículo 30. Vamos a leer el versículo 30. Hechos capítulo 15, versículo 30. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos con la congregación entregaron la carta. En la carta decía que tenían cuatro cosas que tenían que hacer. Dice, la carta decía, habiendo leído la carta, la cual se regocijaron por la consolación, Judas y Silas con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos. Hay una parte, versículo 28, me adelanté. Dice, versículo 28, porque parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardares bien haréis y pasadlo bien. Ok, después de haber contenido, y les quiero resumir la historia, después de haber debatido qué iban a hacer, cuál era el mensaje que iban a mandar a la iglesia de Antioquía, porque había esa división de que algunos querían guardar las leyes antiguas de los judíos y otros decían no, pero ya somos salvos por gracia. Después de haber orado y después de haber pedido el Espíritu Santo y después de tanto debate, dice la Biblia que llegaron a un acuerdo porque el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. Llegaron a un acuerdo que simplemente tendrían que decirle 4 cosas que tenían que cumplir la iglesia de los gentiles, y era abstenerse de tener relaciones sexuales, abstenerse de comidas sexuales fuera de matrimonio, abstenerse de sacrificio de ídolos, de ahogados, de fornicación, dice, y que guardaran su corazón. Entonces, cuando ellos recibieron ese mensaje, la iglesia de Antioquía, la iglesia de los gentiles, se regocijaron, se alegraron, porque no fue una carga, fue una bendición. Pero lo que me llama la atención de este capítulo 15 es que ellos operaban en unidad. A pesar de que el concilio estaban los fariseos, estaban aquellos que sabían de la ley, aquellos que sabían eruditos en la palabra, en el Pentateuco y en todas esas ordenanzas que Dios había establecido para los judíos, entraron en común acuerdo. Y fue porque el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. No permitieron que estas diferencias de costumbres dañaran su relación. El Espíritu Santo estaba allí. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Él trae unidad. La iglesia de Hechos también atravesó dificultades. Atravesó
situaciones difíciles. En el capítulo 6 de Hechos miramos otro problema donde las viudas eran desatendidas. Pero en vez de que ocuparan esfuerzo de pelearse porque ahora mis viudas no están atendidas, porque no le están dando la ración de comida suficiente, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos, vamos a delegar y vamos a escoger personas, líderes, para que este problema sea resuelto. Y en el versículo 7 de Hechos 6 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La comunidad saludable no es aquella que nunca tiene problemas, es aquella que sabe resolver sus problemas sin destruir sus relaciones ni abandonar su propósito. Aleluya. Una persona puede hacer mucho, pero dos en acuerdo pueden multiplicar el impacto. Aleluya. Dios está llamando a una iglesia que nos mantengamos en unidad. Dios está llamando a una iglesia que corramos hacia la misma visión. Que aunque seamos diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes formas de creer, pero tenemos un mismo propósito y es ganar a toda esta ciudad para Cristo. Cristo tiene que ser exaltado. Cristo tiene que ser glorificado. Aleluya. Yo quiero terminar este mensaje preguntando, ¿qué podría pasar si realmente nos pusiésemos de acuerdo? ¿Qué sucedería si un matrimonio comenzara a orar en acuerdo? ¿Cómo estarían los matrimonios? ¿Qué sucedería si los padres e hijos comenzaran a buscar a Dios juntos? Yo recuerdo que en un tiempo cuando nosotros íbamos a ser eviccionados en la ciudad de Fremont, recuerdo que fue un tiempo difícil, pero decidimos buscar a Dios juntos cada día orando. Mi familia y yo orando. Estábamos aplicando para una casa y en ese tiempo todas las puertas se habían cerrado. Mi esposa perdió el trabajo y las posibilidades para obtener una casa se cerraron. Nos dijeron la realtor, sin el trabajo de ella ustedes no califican. Lamentablemente, solamente un milagro puede hacerlo. Nosotros creímos a Dios y comenzamos a orar. Comenzamos a buscar juntos. Teníamos 3 meses para desocupar la casa. Recuerdo que llegó los 3 meses, era diciembre, tenía que irnos y todavía no tenía la casa, pero todavía seguimos aferrados a Dios. Le pedía a la dueña, por favor, deme 2 meses más, es que no tengo lugar. Y yo sé la desesperación que se siente cuando una persona tiene que moverse y no tiene lugar donde ir. Lo he experimentado, estábamos allí en ese momento. Señor, yo sé que tú vas a proveer algo. Y en mi corazón yo sentía que yo no tenía que rentar otro lugar, yo tenía que comprar. No calificábamos, pero comenzamos a orar. Y durante ese tiempo, mientras orábamos, Dios abrió una puerta aquí en Fairfield. Vinimos a ver la casa, aún sin la posibilidad de calificar, pero milagrosamente, Dios permitió que el salario de deshabilidad que ya tenía mi esposa para ese entonces, que era una ayuda mínima, pudiese utilizarse. Y con eso, junto con mi salario, calificamos. No solamente eso, sino que Dios fue tan milagroso y poderoso que después nos dieron asistencia para comprar una casa. Nos ayudaron para hacer las diferentes cosas que teníamos que hacer y luego nos devolvieron el dinero. ¿Bien? Nos devolvieron parte de nuestra inicial. Ahora, les pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Puede pasar el grupo de alabanza? ¿Hay algo imposible para Dios? Todo pasó porque nosotros nos pusimos en acuerdo a orar. Llegó el momento de la deadline cuando teníamos que entregar la casa y no teníamos todavía casa. Pero aún así, seguimos orando, seguimos clamando y Dios respondió.
Si nos hubiésemos desesperado, quizás no hubiésemos obtenido lo que Dios nos quería dar. Quizás no hubiese estado aquí de pastor porque yo estaba buscando en Tracy, estaba buscando en otras ciudades, hasta en Modesto estaba buscando. Y dije, bueno, allá quizás en Sacramento me voy. Porque es que el área de la bahía se volvió tan difícil, la renta y tan cara. Sin embargo, Dios nos trajo aquí cerca, a 2 cuadras, para que cumpliese un propósito aquí como pastor. Lo que Dios hace es perfecto. Gloria al Señor. ¿Qué sucedería si los ministerios dejaran de proteger su territorio? Los líderes comenzaran a perseguir una visión, una misión, un propósito. ¿Qué sucedería si una iglesia entera dijera, no importa quién reciba el crédito, lo importante es que Jesús sea glorificado? Creo que veríamos nuevamente lo que encontramos en el libro de Hechos. Personas siendo salvadas, familias restauradas, no había ninguna persona en necesidad, personas llenas del poder del Espíritu Santo, comunidades impactadas y una iglesia en crecimiento día a día. Porque algo que atrae la presencia de Dios es la unidad. Y cuando la presencia de Dios llega a un lugar, no hace falta más nada. Todas las necesidades son suplidas. Todos los problemas son resueltos. Todas las diferencias comienzan a ser cambiadas. ¿Por qué? Porque hay poder en el acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Y yo quiero terminar en esta tarde preguntándote, tal vez tú viniste hoy por un milagro. Tal vez estás esperando algo que Dios haga en tu vida. Tal vez necesitas recursos. Pero tal vez lo que Dios está buscando en tu vida es que sueltes la ofensa y te unas a aquella persona que puede ayudarte. Tal vez lo que Dios está buscando es que en vez de que persigamos un mismo propósito, persigamos el propósito de Dios. Tal vez lo que Dios está tratando de decirte, quiero sanar tu corazón antes de sanar tu familia. Quiero comenzar en ti. Quizás estás compitiendo con alguien con el que más bien deberías estar trabajando en colaboración. Quizás estás defendiendo una preferencia en vez de proteger la misión. Y Dios te quiere decir, ¿sabes qué? Si tú vienes en unidad, en acuerdo, si tú sueltas el perdón, si tú decides que yo sea el primero en tu vida, el milagro que tú estás esperando, yo lo voy a hacer por ti. Voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Necesitamos estar en el mismo espíritu, iglesia. Necesitamos caminar en el mismo espíritu, bajo el mismo Señor y avanzando hacia el propósito que Dios nos ha determinado. Así que hoy tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es esta: donde había competencia, tiene que haber colaboración. Donde había murmuración, vamos a establecer una conversación. Donde había una ofensa, tiene que haber perdón. Donde había individualismo, tenemos que trabajar en equipo, trabajar como uno solo. Y donde había división, vamos a buscar la reconciliación. Ese es el propósito de Dios. Cuando las familias están unidas, el diablo no puede contra ellos. Cuando una iglesia está unida, el diablo no va a poder contra nosotros. Hay poder en la unidad.
No somos un grupo de personas tratando de construir nuestros propios reinos. Y esto quiero que entendamos. Somos un cuerpo, somos una familia, somos una iglesia bajo un solo reino, el reino de Dios. Aleluya. Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Señor. ¿Sabes que el enemigo no le teme a una gran multitud reunida? El enemigo le tiene temor a una iglesia unida, llena del poder del Espíritu Santo, movilizada bajo el poder y el poderío del Señor Jesucristo. A eso le tiene miedo. Por eso es que el diablo busca de alguna manera tratar de dividirnos. Porque unidos somos fuertes, divididos somos débiles. La próxima semana voy a hablar acerca de los aliados de la unidad. Y la próxima semana yo quiero que vengamos, porque vamos a orar por las familias. Voy a orar por familias, una por una. Y voy a declarar que en el nombre del Señor Dios comienza a restaurar corazones, a restaurar familias. Los padres a los hijos a los padres. Si dice la Biblia que esto es una maldición por la cual la ira de Dios viene sobre la tierra. Pero cuando caminamos en unidad y rompemos ese espíritu, Dios comienza a sanar nuestra familia y nuestras familias comienzan a caminar en victoria. Nuestros hijos comienzan en victoria. Y yo quiero que mi iglesia, los hijos espirituales que Dios nos ha dado, caminen en victoria, caminen en unidad, caminen en bendición. Le voy a pedir que levante sus manos allí donde está. Padre, hoy declaramos, Señor, que tú eres Dios de nuestras vidas, que tú reinas, que tú eres el que tomas el primer lugar. Oramos, Señor, para que tu reino se establezca en nosotros, para que toda ofensa sea sanada, para que todo espíritu de competencia, Señor, sea echado fuera de nosotros, para que saques la murmuración, el chisme, la crítica, y nos ayudes, Señor, a entablar conversaciones, Señor, que traigan bendición. Oramos, Señor, para que todo individualismo sea roto en el nombre de Jesús. Que caminemos en equipo, que nos miremos como hermanos, que aprendamos a manejar los conflictos y las diferencias que tenemos entre nosotros. Señor, que tengamos principios que no se negocien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a caminar como un solo pueblo, bajo tu orden, bajo tu dirección, Señor. Señor, tú nos has entregado esta ciudad. Y es tu plan y es tu deseo, Señor, ver transformado a todo el Solano County. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes, Señor, a caminar en ese espíritu de unidad. Iglesia, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente, por favor. Vamos a orar todos juntos y vamos a declarar unidad. Unidad. Hay que ser intencionales, tenemos que ser intencionales.